Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ya. ¿Cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a empezar con esta nueva unidad, ¿ya? Ya nos faltan pocos temas para terminar. Prácticamente son 2 clases más, ¿ya? Y hoy vamos a hablar acerca del procesamiento de la película radiográfica. ¿Qué es el procesamiento? Es todas las etapas que nosotros pasamos para revelar nuestra radiografía después de haber sido expuesta a los rayos X. Entonces, podemos decir que una vez expuesta la radiografía, se debe procesar de manera adecuada. Esto principalmente para que nosotros podamos obtener radiografías de alta calidad y nosotros posteriormente podamos dar un buen diagnóstico. No nos olvidemos que la principal finalidad de nuestras radiografías es que nosotros podamos dar un buen diagnóstico a nuestro paciente. Cosas que no podemos ver en la clínica, las vamos a poder observar por medio de la radiografía. El revelado consiste en realizar varios pasos utilizando soluciones químicas cuyo resultado es generar una imagen visible y permanente en la radiografía. Existen 2 propósitos de este proceso, para este procesamiento. Primero, que es transformar la imagen invisible de la película en visible. Y la segunda es conservar la imagen de forma permanente. Entonces, principalmente esos son nuestros 2 objetivos para nuestro revelado, ¿no ve? Primero, generar una imagen visible en nuestra película radiográfica. Y segundo, que esta imagen se quede de manera permanente, es decir, para siempre en nuestra película radiográfica. Vamos a hablar acerca de los fundamentos. Primero, la formación de la imagen latente. Tenemos 2 fundamentos principales, digamos, la formación de la imagen latente y la formación de la imagen visible. Entonces, cuando hablamos de la formación de la imagen latente, podemos decir que es la imagen invisible que se produce al exponerse la película a los rayos X, quedando almacenada en ella, pero sin poderse observar. Permanece de esta manera hasta que la película se somete a procesamiento químico. Entonces, ¿cuál es la formación de la imagen latente? Nosotros colocamos nuestra película radiográfica en la boca del paciente y disparamos nuestros rayos X hacia la película y hacia el diente, ¿no ven? Entonces, de inmediato se forma ya una imagen latente, si queremos decir así. Se forma una imagen latente en nuestra película radiográfica, pero es invisible. Es invisible. Nosotros no la podemos ver en ese momento a la imagen. Entonces, nosotros disparamos nuestros rayos X y ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de nuestros cristales de haluro de plata, no ven? Que son principalmente los que dan la imagen y los que reciben la energía de los rayos X que nosotros disparamos. Esos cristales de haluro de plata están cubiertos por sustancias gelatinosas y una emulsión que sostiene principalmente a estos cristales de haluro de plata. Entonces, nosotros disparamos nuestros rayos X y esos cristales de haluro de plata reciben esa energía y la almacenan, digamos, en la película, ¿ya? Pero no se ve la imagen todavía. Esa es la imagen latente, es una imagen invisible. Pero los cristales ya han reaccionado a los rayos X. Posteriormente a eso, nosotros formamos la imagen visible. ¿Y cómo vamos a formar la imagen visible? Sacamos la película de rayos X de la boca del paciente
Y empezamos con el revelado, digamos, ¿no ven? De nuestra película. Entonces, al realizar el revelado, ahí es donde ya empieza a aparecer la imagen, ¿no es cierto? O sea, la imagen visible. Entonces, esa es la imagen visible. En el revelado se da una reacción química, eliminando los cristales de haluro de plata expuestos y con energía, lo que les decía hace rato. Entonces, a eso se llama químicamente reducción. Existe una reducción selectiva, donde solamente los cristales expuestos se reducen a plata negra metálica. ¿A qué nos referimos? En la imagen latente, nosotros hemos disparado nuestros rayos X y se ha formado una imagen invisible. ¿De cómo se ha formado la imagen visible? Esos cristales de haluro de plata han recibido los rayos X y han almacenado esa energía y se han quedado ahí, digamos, ¿no ven? Con una imagen invisible. Después nosotros colocamos nuestra película radiográfica en nuestro revelador y seguimos los pasos que ustedes ya conocen, ¿no ven? Pero los vamos a explicar también. Entonces colocamos y nuestra película recibe diferentes tipos de reacciones químicas, eliminando esos cristales de haluro de plata expuestos y con energía. ¿Ven? Eliminamos los cristales de haluro de plata por medio del revelado. Entonces, estos cristales de haluro de plata, los que nos sirven, solamente los que han recibido la energía y han sido expuestos a los rayos X, se van a convertir en plata negra metálica. Es por eso que nuestra radiografía ya se empieza a formar con una imagen de tono negro o grisáceo, en tonos grises. ¿Eh? Es porque estos cristales se convierten en plata negra metálica en este caso. Y es aquí donde ya podemos nosotros observar una imagen visible. ¿Ya? Hablamos ahora de las soluciones para el procesamiento o revelado también. ¿Eh? Las soluciones procesadoras pueden adquirirse en las siguientes formas: polvo, líquido, líquido concentrado. Esas son las tres presentaciones en las que vienen las soluciones reveladoras o soluciones para el procesamiento. Las soluciones químicas que se requieren para el procesamiento radiográfico son revelador y fijador. Esa imagen que ustedes ven ahí, esos son los reveladores que más se utilizan en odontología. Son los más comunes, son de la marca Kodak, ¿ya? Y si se fijan en su etiqueta, dice que son rápidas, digamos, ¿no ve? O sea, porque son de rápido revelado, son instantáneas, son de forma inmediata, son las que nosotros utilizamos en el consultorio y en la clínica de la universidad. Como dice aquí, vienen en polvo, en líquido, líquido concentrado. Las que vienen en polvo y en líquido concentrado se tienen que mezclar con agua destilada, ¿ya? Y las cantidades, digamos, vienen de acuerdo al fabricante. Pero principalmente vienen en este líquido, digamos, que son las más comunes. Directamente se destapa y se comienza a utilizar el revelador y el fijador, que son los dos más comunes, ¿ya? Pero es importante que sepan que vienen de siguientes formas, ¿no? Polvo, líquido, líquido concentrado. Y que las soluciones principalmente, acuérdense bien, son revelador y fijador. Ahora hablamos de la cámara oscura, ¿ya? Esta cámara es el lugar donde nosotros vamos a entrar a realizar el procesamiento o revelado de nuestras radiografías, ¿ya? Principalmente en la universidad no es así, pero en muchos lugares tiene esta forma, con esas luces rojas, eh, y son así, digamos, las cámaras oscuras, los lugares donde nosotros vamos a revelar. Esas luces rojas se llaman luces de protección, precisamente para que nuestra radiografía, al momento de abrir el paquete, no, no se vele, digamos, no sufra ninguna distorsión. Ustedes saben que si nosotros abrimos la radiografía,
el paquete de la radiografía a la luz normal, nuestra radiografía no vuelve a servir nunca más. Entonces, por eso son esas luces de protección. Y si se dan cuenta, la tapita que utilizamos nosotros en la universidad, en las cajas de revelado, son igual con ese plástico rojo, ¿no ven? Porque esas son las luces de protección. Entonces, estas presentan un requisito indispensable que es la luz de seguridad, que es esa roja de ahí, ¿no ven? Entre los principales tipos tenemos laberinto, cámara portátil y cuarto oscuro. Esas son las tres principales cámaras oscuras que tenemos. En forma de laberinto, ¿qué son estas? ¿Ya? Es utilizado principalmente en clínicas universitarias y servicios radiológicos donde existe gran afluencia de estudiantes o de profesionales que van a revelar las radiografías, puesto que esto permite la entrada y salida libre de las personas. Si se dan cuenta, tiene realmente forma de un laberinto, ¿no ven? Porque entramos por la parte inferior, si se dan cuenta, este es un cuarto, imagínense, ¿no ven? Entramos por aquí abajo y esta es la parte del laberinto, donde se va disminuyendo la luz, digamos, ¿no ven? Y por aquí se viene, y aquí entramos recién a la cámara oscura o al cuarto oscuro. Esta área seca es donde nosotros vamos a poder observar las radiografías después de haber realizado el revelado. El área húmeda es donde vamos a tener nuestro revelador, agua, fijador, ¿ya? Entonces, imagínense, es todo un cuarto esto, digamos, en forma de laberinto, con la finalidad de disminuir el paso de la luz. Esta cámara, este laberinto, esta construcción, este cuarto, igual tiene que tener las luces de seguridad, que son las luces rojas, esas que hemos visto hace rato, ¿no ven? Eso sería en forma de laberinto. La cámara portátil, que es la que ustedes conocen, digamos, ¿no ven? Es una caja acrílica con una tapa y dos mangas oscuras, ¿ya? Esta es, en su interior contiene las tres cubetas para los líquidos, revelador, agua, fijador, ¿no ven? Construidas de plástico rojo, reproduciendo los colores de los filtros de seguridad. Estas cámaras portátiles son las más comunes en nuestros consultorios. Porque en nuestro consultorio muy difícilmente vamos a tener un laberinto o un cuarto oscuro, digamos, para poder revelar. Entonces, estas cámaras portátiles son muy útiles porque las podemos utilizar cuando nosotros carecemos de espacio, o sea, tenemos muy poco espacio. Estas cámaras portátiles son demasiado útiles en esos momentos, ¿ya? Y finalmente tenemos el cuarto oscuro, que su principal función es proporcionar un ambiente completamente oscuro donde se pueda manipular y procesar la película para producir radiografías de alta calidad. Esta habitación debe ser diseñada de manera adecuada y bien equipada. Generalmente en los centros de radiología que nosotros tenemos en la ciudad, todos tienen un cuarto oscuro que tienen esa forma, digamos, ¿no? O sea, tienen las luces de seguridad y demás. Principalmente se necesita de todo un cuarto oscuro en estos centros radiológicos, porque no nos olvidemos que no solamente toman radiografías periapicales, entonces no les es suficiente, digamos, una cámara portátil, ¿no ven? Entonces, necesitan todo un cuarto. ¿Por qué? Porque van a revelar también radiografías panorámicas, laterales o frontales del cráneo, que son radiografías extraorales, que son de un mayor tamaño, digamos. Entonces, son radiografías más grandes, si se quiere decir. Entonces, requieren de todo un cuarto oscuro donde se pueda revelar estas radiografías. Estos cuartos oscuros también tienen que tener un termómetro para medir, para ver el ambiente, la temperatura, y también reloj, digamos, para poder observar el tiempo del revelado. Y también tiene que tener un área
especial donde hacer secar las radiografías. ¿Ven? Principalmente porque son radiografías grandes, como les digo, entonces necesitan un secado, un ventilador o algo así. Ahora hablamos de los pasos del procesamiento de la película, es decir, todos los pasos que nosotros hacemos para poder revelar nuestras radiografías. Y entre estos pasos, acuérdense bien, tenemos 5 pasos. Primero, el revelado, el enjuague, el, el fijado, digamos. Aquí está. Enjuague, fijado, lavado y secado. Esos son los 5 pasos del procesamiento de la película. Nosotros hemos colocado en la boca del paciente nuestra película radiográfica, hemos disparado nuestro haz de rayos X, sacamos de la boca y llevamos al revelado. Ya sea en las portátiles que nosotros revelamos en la universidad, recién adentro cuando estamos con los filtros de seguridad, podemos abrir nuestro paquete de rayos X, de nuestra radiografía, perdón. Entonces, insertamos nuestra película de rayos X, de radiografía a la solución del revelado, que es ese de ahí que hemos visto en la imagen, ¿no ven? El revelado siempre, sea la marca que sea, es con tapa roja. Y el fijador es con tapa azul. Así sea otra marca la que compren, siempre tienen esos colores, ¿ya? Entonces, colocamos nuestra radiografía en la solución química que es el revelador, obviamente, ¿no ven? ¿Cuál es su función? La función es reducir químicamente los iones de plata de los cristales expuestos y convertirlos en plata negra metálica. También sirve para ablandar la emulsión de la película. Entonces, en este paso vamos a revelar, si quieren, nuestra película. Es donde va a empezar a verse la imagen visible de nuestra película, ¿no? Entonces, esos cristales de haluro de plata se han expuesto a los rayos X. Y esos que se han expuesto, que tienen energía, se van a convertir en plata negra metálica, ¿no ve? Y de ese modo vamos a tener una imagen visible. Y también sirve para ablandar la emulsión de la película. La emulsión es la que está rodeando a toda la película radiográfica, ¿no ve? Dentro de esta emulsión están precisamente los cristales de haluro de plata. Segundo paso, después de nosotros colocar nuestra película en el revelador, enjuagamos o lavamos, ¿no ve? Que al ladito hay agua, ¿no ve? Lavar con agua corriente. Esto es para eliminar el revelador de la película y detener el proceso de revelado. Esa es la principal función de enjuagar después de el revelado. ¿Eh? Después tenemos el fijado. El fijador, como ya les he dicho, miren, esta es otra marca, esta es la marca A. Que, como les decía, el revelador, sea la marca que sea, tiene el color rojo. Y el fijador, el color azul. Entonces colocamos, después de revelar y enjuagar, colocamos nuestra película radiográfica en el fijador. Y para eso utilizamos precisamente la sustancia química que se llama fijador, ¿no? Su finalidad es eliminar todos los cristales de plata de la emulsión que no fueron expuestos ni revelados. Además sirve para endurecer la emulsión. Entonces, les vuelvo a repetir cómo es el procesamiento. Disparamos nuestros rayos X hacia la película. Se forma una imagen invisible mediante todos los cristales de haluro de plata que han sido expuestos a los rayos X, ¿no ven? O sea, se forma un diente, digamos, ¿no ven? Nosotros revelamos y ahí esos cristales que han sido expuestos a los rayos X se convierten en plata negra, ¿ya? Pero alrededor de esos cristales que tienen energía y que han sido expuestos, hay más cristales todavía, pero que no han sido expuestos ni revelados, digamos. Entonces, en el fijado, todos esos cristales químicamente se eliminan y tenemos, por consecuencia, nuestra imagen
de manera permanente ya en el fijador. Ya no se va a borrar. Nosotros podemos salir al sol, digamos, y nuestra imagen, después de estar en el fijador, ya no se va a perder, porque está fijada de manera permanente. Y además nos sirve para endurecer la emulsión. En el revelado ablandamos la emulsión, ¿no ven? En el fijado endurecemos la emulsión. Y por último, volvemos a lavar. ¿Para qué? Después de fijar, se debe lavar bien la película con agua corriente para eliminar totalmente las sustancias químicas de la emulsión. Todos los desechos se eliminan con este lavado después de realizar el fijado. Y posteriormente tenemos el secado, que puede ser con aire a temperatura ambiente o con calor. Las radiografías deben estar totalmente secas para montarlas y observarlas. Esos serían los 5 pasos del procesamiento de nuestras películas. Ahora hablamos acerca del procesamiento manual que acabamos de ver ahorita o el procesamiento automático. ¿Ya? Dentro del procesamiento manual tenemos dos tipos. El método visual y tiempo, el método visual y el método tiempo-temperatura. El método visual es el que prácticamente nosotros utilizamos, el que ustedes han aprendido, ¿ya? El método visual es el más utilizado y consiste en sumergir la película en la sustancia reveladora. De rato en rato tenemos que ir observando la formación de la imagen. Se continúa con el procesamiento cuando se empieza a observar una separación nítida entre el ápice radicular y el hueso alveolar. La radiografía empieza a oscurecer. En ese momento nosotros lavamos y cambiamos al fijador. Entonces, les vuelvo a repetir. Tenemos el procesamiento manual. Dentro de este procesamiento manual o revelado manual, tenemos dos tipos. El método visual y el método tiempo-temperatura. El método visual es cuando nosotros tomamos la radiografía y ponemos nuestra película radiográfica en el revelador y vamos contando los segundos que yo les he dicho, pero más que todo vamos observando, ¿no? El momento que se va formando la imagen en nuestra radiografía. Cuando nosotros empezamos a ver la diferencia entre el ápice y el hueso alveolar, entonces ese es el momento en el que nosotros retiramos nuestra radiografía, la lavamos y colocamos al fijador. Entonces es como que una manera más empírica de realizar las cosas por medio de observación. ¿Ve? Nosotros vamos mirando y controlándose. Un poco nos olvidamos del tiempo y de la temperatura, qué sé yo. Vamos observando hasta cuando se empieza a aparecer esta imagen, nosotros sacamos del revelador. Es cuando la radiografía empieza a oscurecer. ¿Entienden? Entonces, ese es el método visual. Y el método tiempo-temperatura es un poco más complejo, pero una de sus principales ventajas es la estandarización del proceso, ¿ya? Es decir, que nosotros realizamos nuestro revelado de nuestras radiografías de la misma manera, el mismo tiempo y a la misma temperatura en todas las radiografías, ¿ya? La temperatura ideal es de 20 grados centígrados. Se utilizan soluciones convencionales. La relación tiempo-temperatura es la siguiente. Y aquí vamos a observar su principal desventaja de este método tiempo-temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura de 18.3 grados centígrados, vamos a realizar nuestro revelado, solamente el revelado, durante 6 minutos. Es un tiempo bastante largo si se dan cuenta. Y va disminuyendo según la temperatura. Como ustedes saben, cuando hace más calor, nuestras radiografías se revelan de forma más rápida, ¿no ven? Cuando hace frío, se tarda más. Entonces, aquí está, de la misma manera. Si nosotros tenemos 24 grados, por ejemplo, en 3 minutos se revela nuestra radiografía. Si se dan cuenta, es un tiempo muy prolongado, ¿no? Porque nosotros, de manera visual,
dejamos nuestra radiografía en segundos simplemente, ¿no ve? O sea, 20, 30 segundos, digamos, en el revelador. Pero aquí nos dicen que tenemos que dejar en el revelador durante 3 minutos, 4 minutos, hasta 6 minutos. Bueno, les sigo hablando aquí del tiempo. Entonces, es bastante el tiempo que se deja. Nosotros lavamos, las 2 veces lavamos y enjuagamos durante 20 segundos. Pero en la teoría de este método tiempo-temperatura, nos dice que el, ¿cómo era? El fijado de nuestra radiografía tiene que ser por 20 minutos, hasta por 20 minutos. Es demasiado tiempo. Esa es una de las principales desventajas de utilizar este método de tiempo-temperatura. El mismo secado, el mismo lavado de nuestra radiografía es igual por 20 minutos. Al final de nuestra etapa es mucho tiempo. Ahora hablamos del procesamiento automático, que se realiza por medio de máquinas, ¿ya? La gran ventaja es el ahorro de tiempo, proporciona un procesamiento uniforme y se realiza de forma rápida, puesto que requiere entre 4 y 6 minutos para estar totalmente lista nuestra radiografía. Otras ventajas son el control automático de tiempo y temperatura, el empleo de menor cantidad de equipo y requerimiento de menos espacio. Pero como les decía, lo que más van a hacer durante su vida profesional es este método visual. ¿Ya? Este es el método visual, el método común que ustedes conocen y que ya lo han realizado en la clínica. ¿Eh? Después, el método tiempo-temperatura es demasiado largo y si ustedes tuvieran alguna vez mucho dinero, se pueden comprar estas máquinas que son automáticas, ¿no? Donde se revela de forma automática las radiografías. Ahora hablamos del montaje de las radiografías. Después de nosotros haber tomado nuestras radiografías, las colocamos en caso de que hagamos una serie radiográfica, así que tengamos que sacar radiografía a todos nuestros dientes, las vamos a montar de esa manera como se ve en la imagen. Al centro van a estar los incisivos centrales, laterales, y del centro hacia afuera van a estar los caninos, los premolares y posteriormente los molares, tanto superiores como inferiores. Entonces, pero no es colocar simplemente las radiografías por colocar. ¿Ve? Entonces, tenemos que aprender la forma correcta en la que nosotros vamos a montar nuestras radiografías en este tipo ¿cómo se dice? De esta forma las vamos a ordenar, ¿ya? Entonces, el montaje de radiografías consiste en la colocación de las radiografías en una estructura de soporte o sostenedor, denominado montura. Estas monturas pueden ser de cartón, plástico o vinilo y se utilizan principalmente para ordenar las radiografías anatómicas. Las ventajas de colocar nuestras series radiográficas de esta manera. 1. Se observan e interpretan de manera más sencilla y rápida. Se archivan con mayor facilidad en el expediente del paciente. Disminuyen la probabilidad de error al determinarse los lados derecho e izquierdo. Y además porque presentan un lado anatómico. Evitan la manipulación de las radiografías y por lo tanto el daño de la emulsión. La emulsión es la que protege las radiografías. Entonces, esas son las principales ventajas. Principalmente porque nosotros podemos observar las radiografías de manera ordenada, sin necesidad de estar dándole la vuelta de un lado al otro, digamos. Ya podemos observar simplemente con una sola mirada cuáles son las radiografías del lado derecho, del lado izquierdo, las del maxilar, las de la mandíbula, de forma más ordenada. Y de forma más ordenada también podemos archivar en el expediente o en la historia clínica de nuestro paciente.
en vez de manejarlas así una por una, todas desordenadas, y buscando después cuál es la radiografía que necesitaba. Entonces, esas son las principales ventajas de de nuestro montaje de radiografías. Pero para eso nosotros tenemos que tener conocimiento alto de la anatomía de nuestros dientes y de nuestras estructuras óseas que están alrededor de nuestros dientes. Es indispensable tener conocimiento profundo de la anatomía normal para poder montar las radiografías adecuadamente. La identificación de las marcas anatómicas de cada región permite distinguir las radiografías superiores de las inferiores. Aquí les tengo un ejemplo y espero que se lo aprendan súper bien este cuadrito, ¿ya? Por ejemplo, en los incisivos superiores, vamos a poder observar estas estructuras alrededor de nuestros dientes. Agujero incisivo, la fosa nasal, la espina nasal anterior. Entonces, de esa manera ustedes ni bien vean un incisivo, van a poder determinar si es superior o inferior. Y en cambio, en los incisivos inferiores, o sea, que están en la mandíbula, vamos a poder observar, que serían los más conocidos, el reborde mentoniano, la fosa mentoniana, el agujero lingual, todas esas estructuras anatómicas. En los premolares, por ejemplo, en los superiores, vamos a poder observar de forma clara el seno maxilar. Después, en los molares superiores también se observa el seno maxilar, es una de las estructuras más conocidas. De esa manera ustedes van a poder observar si es superior o inferior. El seno maxilar, la apófisis anular, la apófisis cigomática, el hueso cigomático, todas esas estructuras, ¿ya? Entonces, apréndanse biencito eso, las formas anatómicas o los reparos anatómicos que nosotros observamos en una radiografía, que es característico del lugar donde va a estar la pieza dental. Y por último hablamos del método de montaje. Como les he mostrado anteriormente, vamos a montar de esta manera, ¿no ven? Los centrales, los laterales, los caninos, premolares y molares. ¿Y cómo los vamos a montar? Nosotros, si se dan cuenta, nuestra radiografía tiene un puntito, ¿no ven? Entonces, según ese punto de referencia vamos a montar. Existe para eso dos tipos de métodos que permiten identificar los lados derecho e izquierdo del paciente. Tenemos el montaje vestibular, que es el que más se utiliza, y el montaje lingual. Ambos se basan en la identificación del punto en relieve que se encuentra en todas las películas. El montaje vestibular es el que más utilizamos nosotros, donde sacamos nuestra radiografía y la observamos hacia la luz con el punto de referencia, con la parte sobresaliente o la parte convexa, digamos, hacia nosotros, ¿ya? Hacia nosotros. Entonces, cuando observamos la radiografía con ese punto de referencia hacia nosotros, significa que la radiografía está como que al revés. O sea, nosotros, si vemos a nuestro lado derecho, va a ser el lado izquierdo de nuestro paciente, ¿ya? Esa es la forma más común de observar nuestras radiografías. Inclusive cuando les muestren una radiografía panorámica, nosotros vamos a observar hacia la luz y lo que para nosotros es el lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Ya acuérdense bien de eso. Entonces, ese es el montaje vestibular. Y el montaje lingual es todo lo contrario. Es como si nosotros estuviéramos dentro de la boca del paciente, donde el punto de referencia, la parte profunda, digamos, o cóncava, está hacia nosotros. Entonces, ahí el lado derecho de nosotros es el lado derecho del paciente. Pero se utiliza muy pocas veces. En sí, el que más utilizamos es el montaje vestibular, ¿ya? Donde para nosotros, les vuelvo a repetir, el lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Ya se está terminando mi tiempo. Entonces, les recuerdo, chicos, el siguiente viernes tenemos clases y vayan a hacer su resumen, por favor, que solamente 6 personas me han entregado. ¿Ya? Está bien, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta Ya. luego. Hasta luego.